que es cuando se encuentra en tallo. Entonces cambia el nombre y se llama clorénquima. Y yo conozco otro que se llama especial. Después les hablaré de él. Entonces ya les di 2 tipos más de parénquima. Entonces es el más diverso. Ya es un término más viejito, pero es válido, o parénquima fotosintético. Parénquima especial, un parénquima que nosotros denominamos como especial por su comportamiento. Entonces yo ya conozco uno nuevo. Ese es relativamente reciente. Y entonces está el esponjoso, que es el que ustedes conocen en hoja, el empalizada que conocen en hoja, que es parénquima fotosintético, y el airénquima, que se denomina airénquima porque son más espacios de aire que las células de parénquima. Pero ahí ya tenemos más. Entonces ya ven toda la diversidad de la que cambia meristemo fundamental. Es el más importante de la planta. Por eso les decía, nunca lo llamen de relleno, porque es lo que menos es fundamental. Bueno, entonces, ¿cuál es la base para que ese meristemo fundamental, que es la base, que primero en el crecimiento y desarrollo es una célula de parénquima y cambia de acuerdo a su posicionamiento y la función que va a cumplir, ya que nos dice son muy diversas sus funciones, es en gran parte por la forma que tienen sus células. Entonces dice aquí, puede tener todas estas formas, ¿ok? Son células cilíndricas, pero puede tener diferentes formas e integrarse por diferentes caras. Y de aquí, es que tengo el blanco, de aquí a más caras, ¿no? Se acomoda a todo. ¿Qué es lo que le permite acomodarse? ¿Qué es lo que le permite amoldarse a diferentes situaciones dependiendo de los requerimientos de la planta? ¿Quién me podría decir? Su tipo de pared celular. ¿Qué es lo que le permite? El tipo de pared celular que tiene. Entonces, quiere decir que si ahorita ustedes tienen su molde, el modelo que hicieron, y le quitan todas las capas S1, S2 y S3, se queda nada más con la pared primaria. Entonces, esa pared primaria, ¿qué propiedad tendrá? Pues poderse amoldar. Se puede amoldar, se puede acomodar con otras células. Esa es la propiedad que tiene, es una pared primaria a partir de celulosa. Entonces, el arreglo que tienen sus paredes, las de parénquima, le permite amoldarse. Cuando esa pared cambia, el ordenamiento de las microfibrillas de celulosa, la proporción de la matriz, el grosor de la pared, entonces esa célula cambia de nombre. Y podría ser una célula de colénquima o una célula de esclerénquima, principalmente. Entonces, cambia, pero porque la pared cambia, entonces su comportamiento cambia. Pero su origen sigue siendo el mismo. O sea que una célula de colénquima y esclerénquima, pues son hermanas, ¿ok? Son hermanas, porque tienen a la misma mamá. Bueno, ven acá. Ok, entonces, si hablamos de parénquima, pues ya lo puse yo ahí. Y bueno, aquí les pongo como alguien me decía, hay que ponerle a los estudiantes algo que a ellos les guste. Y pues a ustedes les encanta el parénquima en empalizada, ¿no? Porque ese es el que les enseñaron. Pero yo ya agregué y dije, bueno, puede haber clorénquima. ¿Dónde puedo usar la palabra clorénquima? La podría usar, por ejemplo, en tallo, que no tiene arreglo en empalizada. O sea, él en empalizada no tiene ese arreglo en tallo. Estos serían, no me puedo atrever a eso.
me podría atrever que empalizada únicamente es en hoja. Pero, por ejemplo, esponjoso, podría decir que se enoja, de acuerdo a lo que yo he visto, y lo he visto en fruto. Y le voy a poner etcétera. Airénquima podría decir que se enoja y lo he visto en raíz. Le voy a poner etcétera, porque podría haber más. No sabemos qué sorpresas nos dan las plantas. Pero clorénquima, puedo decir que lo veo en tallo y podría también hacer referencia a hoja, dependiendo del arreglo que tenga y de qué hoja estemos hablando. Entonces ya pues así. Y si pongo parénquima especial, es para abrir nuestra mente, que puede haber otro tipo de parénquima, podría hacerlo como referencia, voy a ponerle flor. Ya después les explicaré. Entonces viene así. Entonces ahí está. Ya hay más. Pero alguien que esté trabajando con parénquima y encuentre algo nuevo, lo va a ir agregando y le va a dar un nombre específico para determinada especie. Entonces es nuestro potencial, ¿sí? Alguien decía, bueno, les voy a decir qué me pasó un día para entretenerlos tantito, ¿no? Porque también se van a aburrir. Un día alguien me escribió un mensaje, alguien que era mi amigo, que ya no es mi amigo, me escribió un mensaje y me pone, tuve un problema, estaba en otro país, bueno, total, perdieron quizá cuántas cosas, no tenían dinero. Y entonces me escribe, ¿no? Y yo agarro y digo, ah, sí, ¿y cómo sé que eres tú? Ah, porque pues ni celular, ¿no? ¿Y cómo sé que eres tú? Y me pone, me pone, porque el parénquima es el tejido más bonito que puede existir. Ah, dije, entonces sí eres tú. Pero lo que me dio risa es que buscó la mejor clave, ¿no? Porque si no, pues, ¿cómo? Un ladrón, pues, no iba a saber eso. Entonces digo, ah, entonces sí eres tú. Bueno, eh, y entonces aquí viene el ejemplo, ¿no? Ya les puse ese ejemplo como, epidermis, pero ahora sí puedo hablar del interior de la hoja. En este caso lo estoy mostrando en hoja, no lo estoy mostrando en tallo, porque estoy hablando del tejido. ¿Qué caras puede tener ese tejido? Ah, pues puede tener cara de parénquima empalizada. ¿Por qué? Porque son células alargadas, cuyos cloroplastos son desplazados hacia la orilla de cada una de las células, de tal forma que la vacuola está ocupando un lugar muy importante en la superficie celular, pero la forma de la célula no nos permite ver a la vacuola. Lo que vemos son los cloroplastos, ¿ok? Está inmediatamente debajo del epidermis. Esa es su localización. Y luego veo en una hoja parénquima esponjoso, ¿ok? ¿Cuál es la característica del parénquima esponjoso? Bueno, que hay espacios grandes entre células de parénquima, pero eso no quiere decir que las células no se estén comunicando. Se pueden comunicar, porque yo les decía, están arregladas como si fueran las crucecitas de una matatena. Las crucecitas, lo que es la cruz, pues está unida con otra y hay comunicación entre células, pero también hay muchos espacios. Entonces, la proporción de parénquima empalizada, la ubicación y la proporción de parénquima esponjoso, pues va a estar muy relacionado con el hábito de vida de la planta, ¿no? ¿Recibe luz por haz y por en vez o no recibe luz? ¿Está en un clima muy seco o está en un clima muy húmedo y caluroso? Entonces, ¿cuál va a ser el arreglo que tenga? Yo les decía, bueno, en ficus yo puedo ver, de acuerdo al corte, pues yo puedo ver que la planta recibe luz tanto por el haz como por el en vez, porque aquí también hay parénquima empalizada, en menor proporción, pero lo hay. También hay parénquima empalizada. Entonces sí recibe luz también por el en vez. Y la que recibe por el haz
es filtrada, en este caso, por las células buliformes. Y entonces sí llega el parénquima en empalizado. El parénquima esponjoso, bueno, está cumpliendo su función, está intercalado con tejido de conducción. ¿Cuál es el tejido de conducción? Pues el tejido de conducción es todo este. Este otro correspondería a tejido de sostén. Entonces, las hojas también presentan tejido de sostén, cuyo origen es meristemo fundamental. También lo presentan. Bueno. Y entonces aquí es donde está la que ya, y creo que ya se las había pasado, pero entonces ahora sí, ya hablando de lo que corresponde a parénquima como tal, bueno, entonces sí, efectivamente, el parénquima en empalizada tiene forma de resortitos, aquí están esos resortes, y el parénquima esponjoso, pues efectivamente tiene forma de esponja, tiene espacios entre células. Y luego aquí estoy hablando, yo no me acuerdo, yo supongo que esta es en empalizada, ya no recuerdo, tendría que buscar, pero este es a lo que me refiero. Los cloroplastos, ahora sí, la vacuola es una célula bien desarrollada, la vacuola ocupa la mayor superficie de la célula y los cloroplastos son desplazados hacia las orillas, de tal forma que facilita la captación de luz solar. Esa es una de sus características. Yo siempre les he dicho, los cloroplastos son muy notorios. Y aquí están todos replegados en la orilla. Entonces, parénquima fotosintético. Ahora sí, ahí está. Aquí está el parénquima esponjoso, que aquí lo aumenté. Está el parénquima esponjoso hacia el fondo y hacia el frente, lo que era parénquima en empalizada. Toda esta es una nervadura de la no principal, perdón, una nervadura, o sea que correspondería a tejido de conducción por acá. Pero ahorita estos son los espacios y esta corresponde a las puntiaduras, o sea que sí hay comunicación. O sea, es un tejido que permite el intercambio. ¿Qué quería decir? Que el apoplasto es más que el simplasto, tal vez, lo que me determina el parénquima esponjoso. O sea, hay más espacios, tal vez, que superficie entre células, digo, del celular, o sea, el tejido como tal. Ok. Y luego aquí me está mostrando, aquí estoy hablando de una hoja específica que es soya, y me está mostrando parénquima y me está mostrando, este es de parénquima en empalizada. Este es el citoplasma, la membrana. Este es parénquima en empalizada. Empalizada, ¿ok? Pero me está mostrando lo que me puede acumular una célula de parénquima regular. Este es un cristal. Todos estos son cristales. Parecen barras de jabón. Soya tiene muchos cristales. Entonces, hay una vacuola específica para almacenar ese cristal, encapsularlo y quedar ahí. Lo que nos salva de encapsularlo es cuando nosotros ingerimos a la soya. Las semillas contienen mucho oxalato de calcio. Entonces, si nosotros lo ingerimos, no sabemos qué proporción es soluble y cuál es insoluble. Y la que es insoluble del oxalato, porque el calcio se diluye en la orina. La que es insoluble es la que se queda en nosotros a manera de cálculos renales. Entonces, este tipo de estudios no son comunes. Quiere decir que no es común
que analicen eso antes de liberar una variedad comercialmente, pero debe de hacerse, debería de hacerse, porque es uno de los problemas. ¿Qué es lo que se almacena en nosotros que pensemos que los veganos pues se sienten muy veganos o los vegetarianos muy vegetarianos, pero realmente no siempre es benéfico porque no saben qué es lo que están consumiendo? Entonces, la semilla de soya, esta es soja, pero la semilla de soya tiene mucho oxalato de calcio. Hay variedades en las cuales se diluye mucho, pero hay muchas en las que no. Y eso parece un arbolito de Navidad. Y entonces nosotros lo consumimos y se queda almacenado. Entonces, yo trabajé mucho con soya y con respecto a eso, pero a mí no me gusta la soya, no me gusta, y menos después de ver todo lo que vi. No me gusta, la evito un poco. Bueno, entonces aquí, ahora sí, puedo hablar de la hoja. Ya yo hice referencia a qué había en la hoja con respecto a la epidermis. Pero aquí ya me aparecen otras cosas. Ahora sí puedo hablar del mesófilo de la hoja. ¿Qué hay en el mesófilo de la hoja? O sea, en la superficie, en el resto de la superficie de la hoja. Ah, bueno, pues ahora sí tengo parenquima empalizada, tengo parenquima esponjoso y tengo tejido que también comprende la corteza, que es colénquima. Un nuevo tejido. Entonces, una hoja puede tener tejido de corteza, o sea, puede tener un soporte. Es lógico, las hojas también necesitan soporte y el soporte no va a estar dado siempre nada más por el parénquima empalizada y parénquima esponjoso y menos por airénquima, que es más aire, es más espacio que células. Entonces aquí hay tejido de la corteza. ¿Y qué me dice mi cuadro? Ah, la corteza puede tener parénquima y puede tener colénquima y puede tener esclerénquima. Ah, bueno, pues Rosa Laurel debe parte de su soporte a colénquima. Esa hojita que está así alargada, angosta y que no se dobla, debe su soporte a colénquima. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí. Que yo tengo que estar haciendo, todavía no entro bien a tallo, se le estoy hablando del tejido como tal. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver, ¿por qué no tengo más cámaras? No lo sé. Vamos a ver cómo anda aquí. Ok, bueno. Entonces, en nuestro cuadro sigue colénquima. Ah, entonces ya vamos con más complicación. La complicación de parénquima es que su gama de acciones de aquí hasta el infinito. Esa es la complicación. Pero entonces, esas células de parénquima se diferenciaron en colénquima. Su base fue meristemo fundamental, pero entonces siguieron su camino. Y de acuerdo a su posicionamiento, ahora van a tener un nombre específico que es colénquima. ¿Y qué es lo que hace la referencia de que colénquima no lo pueda llamar yo parénquima? Pues su pared celular. Su posicionamiento y su pared celular. Tiene más pectina y presenta más celulosa sus paredes celulares. Entonces les dije desde un inicio, nuestra base son los entornos. ¿Qué pasa con cada uno de esos entornos? ¿Cómo cambian las proporciones de los entornos? Es lo que va a definir a una célula. Entonces aquí ya me está hablando de una diferencia en cuanto a las paredes celulares. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la proporción de pectina y la proporción de celulosa.
Dice, las paredes se componen de pectina y celulosa, pero esta mayor cantidad de pectina, sobre todo pectina, le confiere hidratación y plasticidad. Entonces ya son propiedades. Tiene protoplastos de larga vida y frecuentemente también con cloroplastos. Claro, porque su origen fue una célula de parénquima. Puede tener cloroplastos. Este tejido se asocia con las venas de las hojas. Puede estar asociado a las venas de las hojas, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Ya lo vimos ahorita. Está aquí. No precisamente en la vena de las hojas. Está en la posición de una corteza, o sea, inmediatamente debajo del epidermis. Es más, yo en hojas, más bien lo asocio de otra forma. Después les digo cómo. Entonces dice, en la capa de células es externa de los tallos jóvenes debajo del epidermis. Ah, o sea que es el tejido que sigue debajo del epidermis. Cuando hay colénquima, está debajo del epidermis. Puede formar un cilindro completo o puede estar en cordones, o sea, intercalado con parénquima. Intercalado, no que haya colénquima, bueno, sí, también puede haber colénquima y parénquima. Bueno, las células son alargadas de más o menos 2 milímetros, no son isodiamétricas y terminan en punta. Eso es importante, entender cómo terminan en punta, porque a veces nosotros podemos ver el lumen de las células muy pequeñito y nos confunde, pero es porque terminan en punta. Obtusos u oblicuos. Y dice aquí, el colénquima más común es el de paredes engrosadas en las esquinas. O sea que hay varios tipos dependiendo del engrosamiento de la pared celular. Tienen protoplastos de larga vida y frecuentemente también con cloroplastos. Ok. Entonces luego dice aquí, los cordones de colénquima se pueden alargar hasta de 2% a 2.5% de su tamaño. O sea que esa es una de sus propiedades. Colénquima puede soportar, dice, de 10 a 12 kilogramos por milímetro cuadrado. Ay, no sé aquí cómo le puse, perdón, pero es milímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene colénquima? Que es responsable del sostén en tallos con crecimiento primario. Esa es la importancia que tiene. Que colénquima en tallos con crecimiento primario es un tejido de sostén. Si esa planta pasa a crecimiento secundario, colénquima ya no es funcional. Pero en crecimiento primario es determinante. En tallo es determinante. Plantas como qué, que ahorita me acuerdo, plantas comunes. Por ejemplo, Víctor me lo enseñó en guayaba. Hizo cortes transversales de tallo de guayabo. Ahorita, después se los enseñaré, los acaba de hacer. Plantas, yo les decía, en las herbáceas que usamos comúnmente, este tejido es importante. Es importante en la menta, en epazote, en una planta que se llama lengua de vaca, o en todas esas plantas que nosotros comemos de forma común, es regular que encontremos colénquima. El sostén del tallo se debe a colénquima. Y luego dice algo importante, hidratadas y plásticas. Y entonces ahí es donde viene la gran pregunta, ¿qué es plástico? Entonces dice, sus paredes se caracterizan porque presentan plasticidad. ¿Qué significa plasticidad en una pared celular? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién levanta la mano? Tendrá que ver ¿Tendrá con que lo ver con lo maleable. maleable? Con lo maleable, o sea, tiene que ver con la maleabilidad. Pero vamos a ver dos propiedades, una que es plasticidad y otra que es elasticidad. Son dos cosas diferentes. ¿Qué entienden ustedes por plasticidad?
Dice, ¿qué es maleable? ¿Alguien más? Resistencia a quebrar, bueno, Eh, a romper. A romperse, o sea, se resiste a romperse. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre les pongo el mismo ejemplo porque para mí es el más claro. Antes, porque ahora ya hay tanta competencia que pues ya yo creo que ha bajado, pero antes, pues tendríamos a comprar moldes que fueran de Tupperware, ¿no? Y luego nos vendían moldes de Tupperware que soportaran el calor. Dice, no, pues están bien caros los moldes de Tupperware, entonces yo compro el molde, pues que encuentra ahí en Soriana o qué sé yo. ¿Y qué pasa cuando ustedes meten al horno de microondas o está expuesto a calor al molde que compraron en el tianguis o que compraron en Soriana? Digo, pobre Soriana, ¿no? O en Walmart, qué sé yo, en cualquiera de esas. ¿Cuál es la diferencia de que lo hayan metido al horno de microondas una vez que lo quieren reutilizar? ¿Qué han Pues que visto? se achicharra, ¿no? Que se deforma, ¿no? O sea, se deforma. Y la tapa ya no embona. Entonces el molde está chueco. Y aunque nosotros queramos enderezarlo, no se endereza. Ese es el efecto de plasticidad. Entonces, quiere decir que si un tallo o una hoja, si está presente la corteza de una hoja, se ve expuesta a un límite de soporte con respecto a peso, en este caso, con respecto a peso, ese colénquima ya no regresa a su forma original. Queda deformado. Quiere decir que fíjense qué irónico, ¿no? Es el tejido de sostén en una planta con crecimiento, en un tallo con crecimiento primario. El principal tejido de sostén en una planta con crecimiento primario. Ok. Cuando pasa a crecimiento secundario, colénquima ya no es funcional. Ok, también. Pero mientras la planta se fue desarrollando en grosor y en altura, colénquima era funcional. Si esa planta se ve sometida, por ejemplo, a una falta de luz o a alguna barrera que esté presente durante su desarrollo, pues ¿hacia dónde se va a ir la planta? Pues la planta se va a dirigir hacia la luz o la planta se va a torcer dependiendo del obstáculo que tenga. Y entonces nosotros vemos árboles que en crecimiento secundario están chuecos o ramas que están chuecas y ya no regresan a su estado original. ¿Por qué? Porque los tejidos se deformaron desde un inicio. Entonces, es chistoso que viene el dicho, ¿no? Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Ah, qué chistoso. ¿Por qué? Porque sus propiedades a nivel de paredes celulares no se lo permitieron. Ya no se pueden modificar. Eso es la plasticidad. Entonces, mientras está en crecimiento primario, eso es lo que les permite a las plantas dirigirse hacia la luz. Si no, no se pueden dirigir hacia la luz. ¿Ok? Tiene un límite. Cuando sobrepasa ese límite, ya no puede regresar. Ya no. Entonces nosotros vemos a plantitas que de repente, ay, se doblan, ay, qué bonita. Bueno, pero ¿qué se lo permite? Ah, pues colénquima. Pues es un tejido digamos, un tejido muy noble porque le confiere a la planta soporte y le da la propiedad de poderse dirigir hacia la luz. No es porque la planta sienta, no siente, la planta no siente. No siente la planta, ¿eh? Aunque alguien les diga que sienten, que tienen sentimientos, no sienten. Imagínense, estamos así como hace cuántos años, ¿no? No, las plantas no sienten. Responden a los estímulos y eso ya lo sabemos. ¿Qué le permite responder a los estímulos? Las paredes celulares en este caso. El tipo de pared celular que tiene le permite responder de tal forma que nosotros lo vemos manifestado. Eso es lo que pasa. Entonces, que nos quede claro, colénquima le confiere
a tallo y en cualquier otra forma, en cualquier otro órgano donde pudiera estar presente, le confiere plasticidad, soporte. ¿Ok? Bueno, preguntas. Y en crecimiento secundario dice que ya No es no, funcional. ya no hace nada, entonces ahí está. Ahí está, Es pero como algo. bueno, ya lo veremos en crecimiento secundario, pero ya no es funcional. Pero ahí se queda, ¿no? Puede ser que ahí se quede. De otra forma, pero ahí se queda. Pero ya no es funcional. Y también algo importante, se puede haber cloroplastos, sí, porque su origen se lo permite. ¿Puede llevar a cabo fotosíntesis? Sí, se puede llevar a cabo fotosíntesis. Es una célula con pared primaria, es una célula viva. Sí puede llevar a cabo fotosíntesis. Pero su principal función es sostén. Bueno, entonces dice aquí, 3 tipos de colénquima. Ahora sí las cosas que a ustedes les gustan. ¿Cuántos tipos de colénquima hay? Angular, laminar y lagunar, ¿no? Así. Aquí sí no hay de otra. Es la angular, laminar o lagunar. ¿En qué difiere uno del otro? Pues difiere con respecto al engrosamiento que tenga la pared celular. Entonces, colénquima, por ejemplo, si ustedes quisieran saber, tengo aquí mi, siempre pienso que tengo aquí todo y no lo tengo. Si ustedes quisieran saber qué es colénquima, yo les recomiendo hacer algo. Tomen una hoja de papel X, verde si quieren, y la perforan. La perforan. De tal forma que el lumen va a ser el orificio, el lumen de la célula, y el resto va a ser la pared celular. Entonces, eso nos deja claro cuál va a ser la diferencia. Vamos a ponerla, a ver si yo lo puedo poner aquí para mostrar más o menos. Es como si yo hiciera esto. Después vamos a resumir todo. Como si yo hiciera esto, ¿no? ¿Qué tendría en la parte superior? ¿Qué tejido dijimos que teníamos en la parte superior? Epidermis, ¿no? Este es mi tejido, epidermis. Tal vez tengo una corteza donde haya colénquima y entonces lo que voy a ver es algo así. Depende del engrosamiento y depende de los requerimientos de sostén. Más o menos. Y el viernes veremos ejemplos. Entonces viene así. ¿Ok? Bueno, y así, ¿qué es eso? Bueno, es que a lo mejor debajo lo que voy a tener va a ser otro tejido que venga así. Hasta este momento. Ok. Entonces, ¿qué tendría? Bueno, pues entonces tendría una epidermis, que es el tejido de protección, y luego tendría tejido de la corteza, pero no lo puedo llamar igual porque tiene 2 formas diferentes. No, pues es que no. Tú aquí tienes colénquima. ¿De qué tipo? Es laminar. Y luego tienes a su hermano parénquima. ¿Ok? Eso es a lo que yo me refiero. Y a lo mejor abajo hay esclerénquima, que todavía no lo vemos.
pero es un colénquima. Ah, pues es colénquima laminar. A veces cuando está en el microscopio se quiebran mucho por decir, ¿es angular, laminar o lagunar? Bueno, es colénquima, ¿no? Porque a veces está intercalado, puedo tener los tres al mismo tiempo. En vitis, si no me equivoco, están los tres. No, hay dos, son dos. El lagunar es el menos frecuente, después lo dibujo. Pero ese es el colénquima laminar. Entonces, les repito, ustedes agarren una hoja, ilumínenla de verde, háganle perforaciones y esas perforaciones les van a permitir entender qué es lo que se está cubriendo con respecto a celulosa y pectina. Dice, en este caso hay mucha pectina y la pectina es la que le confiere la plasticidad. Acuérdense, pectina es igual a la mermelada, no, la gelatina que hicieron en MasterChef, que les quedó toda dura, ¿no? Entonces, este correspondería al lumen de la célula. Y lo verde correspondería a pared celular. Entonces, la apariencia que da es que cada una de sus células generó más celulosa, más pectina, de tal forma que todos los espacios entre células están ocupados. Esa es la gran diferencia. Cuando se altera el peso que está soportando ese colénquima, entonces es cuando esa celulosa y esa pectina ya no regresa a su estado original, cuando sobrepasa ese peso. Dice, ¿cuánto se puede extender? Pues lo más que se puede extenderse es 2.5% de su tamaño. Más ya se deforma. ¿Ok? Entonces ahí sí ya entran son propiedades físicas, propiedades mecánicas de soporte con respecto a soporte. Si tiende a crecimiento secundario, bueno, entonces hay desarrollo de otros tejidos que va a la par del desarrollo y colénquima ya no es funcional. Tal vez lo que tenga que hacer una vez. No, es que no me da tiempo. Bueno, a lo mejor. Agarré otro color porque ahí no lo tenía. Lo voy a poner así, más o menos. ¿Cuál sería el colénquima angular? Bueno, el angular es el que aquí yo voy a poner de los tres. Voy a tener una parte laminar que viene aquí así. Y luego podría poner una célula aquí donde nada más está engrosado en esta parte. Luego viene otra donde forma un triangulito como este aquí. Luego forma otro triangulito porque venga otra célula aquí y aquí viene el engrosamiento y luego viene de aquí. Estas esquinas es el angular. O sea, integra ángulos, no es homogéneo. Y luego corresponde al lagunar. Como que esto no me gusta mucho a mí estar ahí. Es cuando aquí hay un espacio, se engrosa todo lo demás, pero ese espacio no es una célula, es un espacio. Y entonces este correspondería al lagunar. Hagan de cuenta que se marcan lagunas, o sea, esos espacios. Viene aquí así, hay un engrosamiento aquí, luego viene otra célula, pero este queda enmarcado. Y este es el lagunar. Es el más difícil de reconocer, porque lo confundimos con espacios. Y antes de que terminemos, pero pues el viernes nos vamos a ver, entonces el viernes lo voy a mostrar. Aquí hay un ejemplo. Ese es el ejemplo. Me está diciendo, este Scoleus, de lo que yo me acuerdo, Scoleus, es colénquima angular. Y este otro al lado no me acuerdo qué es.
pero esa es colénquima laminar. Entonces, el angular me da la apariencia de que es como ahora sí que triangulitos que se están integrando, y colénquima laminar es más homogéneo. En este caso hay hay 2 capas de epidermis. O sea, 2 capas de células epidérmicas que están protegiendo. Luego hay colénquima laminar y luego hay parénquima. Si no me equivoco, es un peciolo, por el arreglo que tiene. Y esa es otra forma. En los peciolos es común que haya colénquima. ¿Por qué? Porque los peciolos están sosteniendo a la hoja. Entonces, los peciolos también permiten a la hoja que sea maleable. Y es un tejido de soporte. Entonces, el colénquima es común en peciolo. Esa es otra. Se me había olvidado el peciolo. Bueno, entonces ya no los voy a atalentar más. Espero preguntas. Hay 43. Ok, ¿preguntas? Deje mi papelito. Ay, ay, ay. Perdí, se me cayó, no sé. Ahí está. ¿Preguntas? Profe, Sí, ¿para qué profa. se hace esa separación? Ah, primero compañero. A ver, ¿mande? Por ahí habla un niño. Sí, es que me carga muy lento las imágenes de su diapositiva y no alcancé. Bueno, no vi la explicación de lo de tipos de colénquima de la laminar, ya con las 2 fotitos que tiene ahí de azul y una en negro. Ok, entonces, ¿ya la tienes ahorita? Ya. Ok. Pero el viernes lo vamos a ver. O sea, el viernes les tengo que mostrar. Tenemos que adelantar. ¿Qué pasó? ¿Alguien más? ¿A qué es a lo que voy? A que ustedes no van a ir caminando por la vida y se van a encontrar al colénquima y van a decir, hola, colénquima. No, sino que tienen que saber que está presente en la planta. Y que si de repente, ya sea una rama, una hoja, pues pierde parte de su orientación o la propiedad de poder cambiar su posicionamiento, porque puede estar, dice, asociado con el tejido de conducción. No es que esté asociado con el tejido de conducción precisamente, sino que esté a nivel de la corteza, en una hoja, justo en el posicionamiento donde puede haber tejido de conducción. Pues sí, porque es tejido de soporte. Entonces, no nada más las venas son las que sostienen a una hoja, sino que hay un tejido de sostén. Y ese tejido de sostén, uno de esos tejidos de sostén es colénquima. Entonces, si ustedes ven el comportamiento en una planta y que dicen, pues no, es que esta planta por más que le hago, no cambia, o sea, sigue, el tallo está chueco y ya no lo pueden enderezar con nada, ya se quedó así. Pues no es que no pueden, ¿por qué? Porque la constitución que tiene no se lo permite y no va a ocurrir. Entonces hay tallos que crecen así, luego los enderezan, pero se quedó torcido y luego sigue su camino, ¿no? Claro, porque está integrado por un tejido que no va a cambiar, no va a cambiar porque ya está deformado. Y esa deformación ocurrió por un exceso de peso. Porque si va creciendo, el tallo en sí, su constitución, va a cambiar con respecto al peso propio, porque es crecimiento. Entonces, ya está alterado, ya no va a seguir, ya no va a corregir. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? ¿Ya no hay? Profesora, yo le con respecto a la evaluación del viernes, no va a venir hasta estos temas, ¿verdad? Nada más sería No, células. Ok, es la unidad 1 y la unidad 2. sí. O sea, corresponde hasta lo que vimos de mitosis
meristemo y que hablamos de divisiones periclinales, anticlinales, etc. Déjenme ver hasta dónde es. A ver si localizo qué clase es. Debe de ser por la 12. 12. Sí, es hasta aquí, hasta la 12. ¿Ok? O sea, lo que hablamos de mitosis, cariocinesis, lámina fenestrada, que ya les mandé el diagrama. Y la anterior a esta, que fue los planos, ay, es que luego las traslapo. ¿Por qué puse 2, 13 y 12? Ay, no sé qué hice. Es hasta ahí. Hasta la 12. Porque, es que las traslapé, sí, ya me acuerdo. Es que a veces tengo que hacer eso. En esta hablé de los planos de división. Entonces es hasta la 12. Hasta esta. Mitosis. Citocinesis y cariocinesis. ¿Ok? Hasta donde están los apuntes, no hay más. En los apuntes no se habla de tejidos. Hasta ahí se habla. No se habla ya de tejidos. ¿Está bien? No pongas cara de tristeza, Andrea. Pon cara así de que sí, 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 sí. Va a ser 20 minutos, pero todavía los voy a ver el viernes. Va a ser 20 minutos para que lo contesten. Y bueno, y ahí les deseo suerte. A los 20 minutos se cierra el examen. Bueno, entonces nos vemos el viernes, niños. Nos vemos el viernes a las 12:10. Sí, ¿Ok? maestra. Está bien. Sí, Sí, profesora. está bien, maestra. Se Adiós. porten bien. Hasta el viernes, profesora. Bye. Gracias. Sí, hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Gracias.